En este vídeo vamos a hablar de otra de las leyes de los gases, que es la ley de Charles, una ley que es muy parecida a otras que hemos visto en otros vídeos, que eran la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Gay-Lussac. En este caso, la ley de Charles nos va a relacionar el volumen con la temperatura, el volumen que ocupa un gas con la temperatura a la que se encuentra sometido, siempre y cuando la presión se mantenga constante. El enunciado de la ley es el siguiente. El volumen que ocupa una cierta cantidad de gas y la temperatura a la que se encuentra sometido son directamente proporcionales siempre que la presión a la que se encuentra sometido se mantenga constante. Es decir, si la presión a la que está sometido un gas es constante, esto implicaría que volumen y temperatura son directamente proporcionales. Bueno, y esto pues ya sabemos, porque lo vimos en la ley de Gay-Lussac, que también ahí la presión y la temperatura eran directamente proporcionales, que se puede expresar pues de esta forma. V igual a K por T. De manera que el volumen se puede obtener multiplicando una constante por la temperatura. Y de manera que si a una temperatura T pues, le corresponde un volumen V, al aumentar la temperatura, al ser este valor constante, pues entonces el volumen tendría que aumentar también. O al disminuir la temperatura, el volumen tendría que disminuir. Bueno, pues esto nos permite aplicarlo a dos situaciones distintas. Vamos a escribir aquí. Imaginaros que tenemos situación 1, situación 2. Situación 1 donde tenemos un volumen 1 y una temperatura 1. Situación 2 donde tenemos un volumen 2. Perdón, no quería haber puesto esa raya. Bueno, un momentito. Ahora. Y una temperatura 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Pues fijaros, si nosotros de aquí despejamos la K, la podemos expresar de esta forma. V partido por T. ¿Y esto qué significa? Significa que este cociente de volumen entre temperatura siempre me va a dar el mismo valor. Entonces, si yo tengo V1, T1 en la situación 1, V2 y T2 en la situación 2, lo que me está diciendo esta ley es que el cociente entre V1 y T1 me tiene que dar siempre lo mismo que el cociente entre V2 y T2. Es decir, que si por ejemplo V1 varía hasta V2, este V1 varía hasta V2, la temperatura T1 tendría que variar hasta la T2 de forma que el cociente se mantuviese constante. O si disminuyese, pues igual, ¿vale? Si el volumen disminuye, pues la temperatura debe de disminuir lo que sea necesario para que ese cociente se mantenga constante. Entonces, esto pues lo expresaríamos así. V1 partido T1 igual a V2 partido T2. Este va a ser el enunciado de nuestra ley. ¿Vale? Bueno, como dijimos en el vídeo sobre la ley de Gay-Lussac, la temperatura siempre la vamos a medir en grados Kelvin. Siempre. Nunca la mediremos aquí en estos ejercicios en grados Celsius. Siempre en grados Kelvin, por lo que si nos lo dan en Celsius, lo tendremos que pasar. Si no recordáis cómo se pasa, bueno, lo recuerdo sumándole 273, pero vamos, en el vídeo de Gay-Lussac está explicado esto, ¿vale? Bueno, entonces, ¿y el volumen? Pues el volumen lo podemos medir en cualquier unidad de volumen, en la que nos den en el enunciado. Pero eso sí, los dos volúmenes en la misma unidad. Los dos en mililitros, los dos en metros cúbicos, los dos en decalitros, los dos en litros, los dos en decímetros cúbicos, los dos en lo que sea, pero los dos en la misma unidad. ¿Vale? Bueno, pues ejercicio de aplicación o ejercicios de aplicación. Borramos todo. Y inventamos un enunciado sobre la marcha.
Vamos a escribir la ley aquí arriba, como siempre hacemos. ¿Falta algo por borrar? No, está todo borrado. Bien. Pues vamos a escribir aquí encima la ley para tenerla aquí presente y vamos a inventar un enunciado. Esta es nuestra ley. Bueno, pues imaginaros que un gas que ocupa 200 mililitros, está sometido a una temperatura de 405 grados Kelvin. Y nos piden la temperatura a la que debería de estar si el volumen aumentase a 600 mililitros. Bueno, pues nosotros podríamos poner que esto sería V1, esto T1, aquí tendríamos V2 y lo que nos piden es T2. Aplicando la ley, pues diríamos V1 entre T1 igual a V2 entre T2 y pues procederíamos a sustituir los datos, ¿vale? En este caso, los dos volúmenes están en mililitros, con lo cual no tenemos que pasarlos a ninguna otra unidad, los ponemos los dos en mililitros y la temperatura la tenemos en grados Kelvin, con lo cual tampoco la tenemos que pasar. Eso sí, la temperatura esta que obtengamos, pues también nos saldrá en grados Kelvin. Sustituimos, sería 200, que sería el volumen 1, entre 405, sería igual a 600, que sería el volumen 2, entre la temperatura 2. Y bueno, pues como son directamente proporcionales, ya sabéis que multiplicaríamos el 600 por el 405, dividiríamos entre 200. Entonces, T sub 2 sería 600 por 405 dividido entre 200. Darme medio minuto que lo haga con la calculadora y os digo que sale. Esto entre 200, pues sale 1215. Es lógico porque como son directamente proporcionales, pues al haber aumentado el volumen de 200 a 600, la temperatura también tendría que aumentar, pero además tendría que hacerlo en la misma proporción. Es decir, que si el volumen es 3 veces más, la temperatura también tendría que ser 3 veces más. Y efectivamente 1215 es el triple de 405. Bueno, este enunciado, o sea, este ejercicio era muy fácil. Vamos a hacer otro para que se os quede bien grabada esta ley. Son muy parecidas las tres, ¿vale? Tanto la de Boyle-Mariotte como la de Gay-Lussac como esta de Charles, pues son muy parecidas. Sobre todo la de Charles y la de Gay-Lussac, en donde las magnitudes que varían son ambas directamente proporcionales. En la de Boyle-Mariotte son inversamente proporcionales, ¿vale? Pero la mecánica es muy parecida. Vamos a suponer ahora que tenemos un volumen de gas que desconocemos a 50 grados Celsius y en la situación 2, pues ese volumen es 200 litros y la temperatura pues va a ser, pues que te digo yo, pues 500 Kelvin. Y nos piden que expresemos el volumen que ocuparía el gas a 50 grados en unidades del sistema internacional, ¿vale? O sea, nos piden V1 en unidades del sistema internacional. Es decir, V1, que es volumen, en unidad del sistema internacional sería en metros cúbicos, ¿vale? Bueno, pues tenemos dos opciones. Como el volumen no me lo dan en litros,
pues paso esos litros a metros cúbicos y así el volumen 1 ya los tendría en metros cúbicos, o hago el cálculo en litros y el resultado pues lo pasaría a metros cúbicos. Cualquiera de las dos opciones es válida. Lo que sí tenemos que tener presente es que estos 50 grados Celsius, que esto sería T1, eso habría que pasarlo a grados Kelvin, ¿vale? Vamos a hacerlo rápidamente. Sería 50 más 273 y esto pues sería 323, ¿no? 323 Kelvin. Voy a asegurarme, yo creo que sí que es 323, pero uno siempre se equivoca en lo más tonto y en lo más fácil y mejor asegurarse. Bueno, pues ahí tenemos nuestra temperatura inicial, nuestra temperatura final. Vamos a hacer el cálculo en litros y lo pasamos después a metros cúbicos. Bueno, pues aplicando nuestra ley de Charles, sería V1 entre T1 igual a V2 entre T2. Nos piden V1, bueno, vaya 1. Vamos a ver, un momentito. V1 entre T1, que son 323, acordad de ponerlo en Kelvin, y luego pues V2 es 200 dividido entre 500. De aquí tendríamos V1 igual a 200 multiplicado por 323 y dividido entre 500, ¿vale? Bueno, esto sale, pues vamos a ver, 200. Bueno, podríamos simplificar los ceros, ¿eh? Para hacer más sencillo el cálculo, estos ceros los podríamos simplificar. Multiplicaríamos 2 por 323, dividiríamos entre 5. Eso sale 129,2. Esto sale 129,2 grados. Perdón, grados Kelvin, no. Litros, ¿vale? Litros. Bueno, pues ya tenemos el volumen 1, pero lo tenemos en litros y a nosotros nos lo piden en unidades del sistema internacional. El volumen en sistema internacional son metros cúbicos, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a convertir esos 129,2 litros a metros cúbicos. En primer lugar, fijaros que la temperatura inicial es menor que la temperatura final. Al ser directamente proporcionales, el volumen inicial, que es, vamos a ponerlo aquí, 129,2, es también menor que el volumen final, ¿vale? Y además tiene que serlo en la misma proporción. Pero bueno, ahora, ya que tenemos el resultado, pues lo que vamos a hacer es pasarlo a metros cúbicos. Entonces vamos a copiar aquí este resultado, 129,2. Y mediante factores de conversión lo vamos a pasar a metros cúbicos. Lo más sencillo es pasarlo primero a decímetros cúbicos y de decímetros cúbicos a metros cúbicos. Nosotros sabemos que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Por lo tanto, si yo esto quiero ponerlo en decímetros cúbicos, para que se me vayan estos litros, tendría que poner abajo los litros y arriba los decímetros cúbicos, pero la equivalencia es 1,1, porque un litro es un decímetro cúbico, ¿vale? Entonces, litro con litro se me iría, me quedaría en decímetros cúbicos. Y ahora, por último, lo pasaremos a metros cúbicos. Entonces, pondríamos aquí abajo decímetros cúbicos para que se me vayan con los de arriba y arriba metros cúbicos. Y diríamos, un metro cúbico, ¿cuántos decímetros cúbicos son? Bueno, pues vamos a ver. Nosotros tenemos metro cúbico, decímetros cúbicos. Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. Recordáis, la escala cúbica hay 3 lugares, digamos, en cada casilla, ¿no? Entonces, un metro cúbico son 1000
decímetros cúbicos. Con lo cual, decímetros cúbicos con decímetros cúbicos se me van y el resultado sería 129,2 dividido entre este 1000 y el resultado me quedaría en metros cúbicos. Pues dividir entre 1000 es correr la coma 3 lugares hacia la izquierda. Luego esto me daría 0,129,2 metros cúbicos. Y aquí tendríamos nuestro resultado expresado en unidades del sistema internacional.